nuevamente con la Universidad Ricardo Palma. Estamos ya en una segunda conferencia contigo. El mes pasado tuvimos la primera y hoy día vamos a tratar el mismo tema. Creo que vamos a profundizar más este tema de lo que es la obsesión-compulsión y la denominación el día de hoy, María, es la obsesión basada en el placer. Si te lo concedes, puedes renunciar, si no, será irrenunciable. Para los que no estuvieron en la primera conferencia de la doctora María Andrea Hernández, quiero presentarla, hacer un breve perfil de la doctora. Ella es directora del Centro de Terapia Estratégica de Bogotá, magíster en terapia breve estratégica en Italia, presidenta del Servicio de Terapia al Alcance de Todos, afiliada y representante didáctica al CTS del profesor Giorgio Nardone, psicóloga, psicoterapeuta en Bogotá y Cali, especialista en fobias, miedos, trastornos obsesivos compulsivos, disfunciones sexuales, desórdenes de alimentación, entre otros temas. Supervisora de práctica de maestría en familia de la Universidad Javeriana en Colombia. Bueno, este es un breve perfil de la doctora María Andrea Hernández, a quien agradecemos nuevamente estar con nosotros para compartirnos esta interesante conferencia dentro del ciclo de Giorgio Nardone denominada La obsesión basada en el placer. Si te lo concedes, puedes renunciar, si no, será irrenunciable. Adelante, doctora María Andrea, con su presentación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes nuevamente, gracias a la universidad por esta invitación en este segundo ciclo, en esta segunda sesión. Como bien lo decías, hemos hablado ya en la sesión anterior para quienes estaban de este cuadro de trastorno psicológico, de este cuadro clínico que son los obsesivos compulsivos basados en el miedo. Les comentaba que también hay otra ramificación de este mismo trastorno con aquellos obsesivos compulsivos que se basan en el placer, en donde la sensación de base ya no vamos a tener un miedo a infectarse, un miedo a no ser rituales, sino ya nos orientamos más a ese placer que causa la repetición del comportamiento, a ese placer que produce que se vuelva una compulsión y que se vuelva también en muchos casos una dependencia, una dependencia, como muy bien lo dice la premisa de esta conferencia, en donde la persona no puede renunciar a hacerlo porque se siente absolutamente dominado por esta compulsión, acción o adicción, ¿no? Porque aquí vamos a rozar el límite de las adicciones. No voy a hablar de adicción a sustancias, pero sí esa adicción que hoy en día, pues esas adicciones tan frecuentes como está ahorita en nuestro mundo, que es el internet, los chats, el celular, digamos que se puede volver una compulsión basada en el placer, pero también vamos a ver esas compulsiones básicas que existían de antes. Entonces, mil gracias a ustedes. Voy a compartir presentación para ir a profundizar sobre el tema. Bien, creo que ahora sí la pueden visualizar. Obsesivos compulsivos basados en el placer. Quien juega con fuego se quema, ¿no? Digamos que esta premisa da la idea de aquellas dependencias, compulsiones, acciones que pueden repetirse un número de veces, pero que llevadas al cabo en el tiempo y consolidadas por una persona que solo depende para hacerlas, puede armar todo un entorno y toda una familia que sufre alrededor de estas compulsiones que le generan placer al individuo. Digamos que por ello la premisa, quien juega con fuego se quema. Bien. Cuando el uso de los rituales, a diferencia de esta pequeña sesión que también tuvimos sobre los obsesivos compulsivos basados en el placer, cuando el uso de rituales, tenemos por diferencia, se basa en el placer, la búsqueda y la adicción a esta es causada por el mismo comportamiento. Es decir, empiezan estos rituales o estas repeticiones como algo que me da gusto
pero son aquellos comportamientos los que terminan dominando, los que terminan mandando sobre mí y haciendo aquello que yo no puedo frenar, a lo que yo no puedo renunciar. Son las personas, como diría Zuckerman, que se definen como buscadores de sensaciones, personas que al comienzo empiezan buscando una sensación básica, individual, pequeña en dosis, pero después termina siendo la dosis el problema. Aquí no hablamos tanto de que la acción sea buena o mala, aquí todos estamos con un clic en una conferencia, con un clic podemos hacer una compra, con un clic podemos ver pornografía, sino el uso o el abuso, que ya lo vamos a profundizar, que yo haga de ella. Hoy en día se ha proliferado más este tipo de adicciones, entrando con un clic a cualquier tipo de área, adquirir objetos, verse con personas, que realmente pues, puede ser una compulsión que después causa estragos. Este filósofo Laborit Nobel nos enseña cómo cualquier tipo de comportamiento, si se repite un número de veces, puede tomar una connotación de placer intenso. Aquello que repito de alguna forma espontáneamente al comienzo, pero que después lo llevo de forma controlada hasta que se vuelve esa acción que no puedo dejar de hacer. Es como se empieza a formar una compulsión basada en el placer o a largo plazo una dependencia. ¿Qué piensa que la persona que tiene estas obsesiones compulsiones tiene la ilusión del control? Dice, yo puedo renunciar a hacerlo. Muchos pacientes clínicos que vemos o muchos que llegan a nuestro centro dicen que pueden renunciar, que realmente es algo que no los domina y ese es el autoengaño del compulsivo basado en el placer del adicto, aunque no hablaré, reitero, de adicciones a sustancias, pero el adicto siempre cuenta con este autoengaño o tiene este autoengaño de que podrá renunciar, de que tarde o temprano eh, puede prescindir de ver televisión, de ver el chat, de arrancarse el pelo como ya lo vamos a ver, de comerse los cueros. Entonces realmente está una ilusión del control, pero es solo un autoengaño mental que la persona tiene y que se vuelve como ese sistema perceptivo reactivo, como diríamos desde la terapia breve estratégica del profesor Nardone, como yo encuadro y miro la realidad, mis perspectivas, mis creencias, la forma de ver aquello que hago termina encuadrándose en yo puedo renunciar y puedo dejar de hacerlo cuando quiera, pero realmente es como este torrente que me llevó y que controla y que no controla la conducta. Se puede volver un acto transgresivo en ciertas áreas, puede terminar siendo una conducta que me arrolla y que me abarca transgresivamente, es decir, que termino en aquello que es prohibido por la sociedad, por un contexto, por mi familia, y la persona no puede no hacerlo, al contrario, a veces la prohibición del entorno termina haciendo el objeto más transgresivo, más placentero, porque la prohibición, como muchas veces sabemos, fomenta la transgresión. La prohibición es la que después lleva a que esta conducta sea aún más transgresiva, aún más llamadora para el sujeto. Aquí, en las compulsiones basadas en el placer, la persona no se siente como la domadora de la acción, sino que es dominado por la misma, ¿no? Como ese caballo que no domo, sino que el caballo me doma y me lleva por donde él quiera. Es difícil de renunciar. Digamos que desde la terapia breve estratégica hablamos que cuando hay una base en el placer, a diferencia de cuando hay una problemática que se basa en el miedo, en el dolor, en la rabia, es más difícil renunciar a aquella práctica porque pues somos seres humanos y nos genera placer. Eh, el placer de concedérnoslo está más ligado a una conducta que se consolida, que se replica, que se fortalece a aquello que me genera mal o que me genera dolor. Sin embargo, también
Aquí vamos a incluir las conductas autolesionistas o de autoagresión, que en un punto, que se pueden ver en un primer momento como aquello que me genera dolor, me hago daño, pero que también se pueden volver actos compulsivos que ya van a cumplir otra función. Normalmente, la prohibición de la conducta, la inhibición, provoca el exceso de control que me va a producir el descontrol, que es la solución intentada que no funciona. Pero siempre, y en estas sesiones me gusta aclarar qué es la solución intentada. Digamos que la solución intentada desde el modelo que manejamos aquí en el Centro de Terapia Estratégica en Colombia o el que está en varias partes del mundo, hablamos que es nuestro reductor de complejidad para analizar las problemáticas. En las formaciones enseñamos mucho este constructo como aquello que me permite conocer cómo el paciente, la familia, el sistema se relaciona, percibe la realidad y cómo reacciona ante ella. Es nuestro reductor de complejidad porque permite que la terapia sea breve y centrada en el presente, a diferencia de otros modelos que van al origen, a la causa, a las familias, cuando los chicos, por ejemplo, son jóvenes o cuando el paciente es joven. Aquí lo que realmente nos importa es cómo la persona reacciona, perfecciona esta conducta, hablando hoy del tema, y cómo no puede renunciar a ella a través de un cuadro de percepción y reacción que ha generado. Entonces, bien acá, ¿qué es la solución intentada? Aquello que la persona ha hecho, aquello que la persona hace para afrontar el problema, que pensando que está resolviéndolo, contrariamente lo alimenta. Son aquellos patrones repetitivos de acción o pensamiento que han funcionado en un pasado, pero que realmente ahorita consolidan y fortalecen esa compulsión basada en el placer. Desde la terapia breve estratégica del profesor Nardone, entendemos que la solución intentada contiene la lógica o fuerza del trastorno. Asimismo, vamos a usar la fuerza del trastorno para desmontarlo. Por eso, en la premisa de la conferencia hablamos que tomamos la fuerza de la compulsión, de la acción, de la dependencia, para asimismo derribarla, asimismo desmontarla. Y ya vamos a verlo por qué. Digamos que la solución intentada es esencial para estar mejorando y creando estos protocolos que salen desde el modelo de la terapia breve estratégica. La solución intentada que no funciona se analiza desde el sujeto en aquello que hace para alimentar y estar peor, porque inconscientemente repetimos aquello que nos ha funcionado, pero ya no nos funciona más. Por ejemplo, yendo al tema, digamos que es esa persona que trata de prohibirse comerse las uñas, ¿no? Tengamos la imagen de este paciente que llega a nosotros y tiene esta compulsión desmedida por comerse las uñas. Vi un paciente que ya no tenía prácticamente uñas, parecían como unos borradores sus dedos, y que había tratado con las mejores intenciones de no hacerlo. Él se contenía por días y días seguidos en no hacer la conducta porque ya estaba sufriendo estos problemas en los dedos, pero llegaba el fin de semana, llegaba un momento en que se sentía más relajado porque este placer se, se aumentaba cuando estaba en momentos de relax y caía en el descontrol y comía estas uñas compulsivamente. Parece una problemática banal, pero en estas personas puede llegar a ser bastante conflictiva y los lleva a perder sus uñas, perder el pelo, la piel, aquel que ya se hace daño dentro o fuera de su cuerpo. Entonces es importante que aquí tengamos en cuenta qué es lo que ha tratado de hacer este hombre, que es contenerse por 5 días seguidos. De lunes a viernes trataba de contenerse, pero el fin de semana la compulsión de alguna forma no se domina y sale y lo hace aún más. Entonces esta es la solución intentada que no funciona en este ejemplo. ¿Qué hacía este muchacho entonces, este joven? El control que lo lleva a la pérdida del control.
todo lo que veamos en las compulsiones basadas en el placer o en ciertas dependencias de contenerse, controlarse, distraerse en el momento, que otros prohíban el comportamiento, el sistema, que la familia prohíba el comportamiento, inhibir la conducta, lo único que hace es que la persona llegue a la pérdida de control, el exceso de control que lleva a la pérdida de control. A la larga, si ustedes miran estas soluciones, todas son muy similares. A la larga es la prohibición y el control, ¿no? Lo que está detrás de contenerse, inhibirse, prohibirse, es el control de estas situaciones o del objeto deseado, que puede ser televisor, teléfono, ¿no? La nomofobia, que es no poder estar sin el teléfono cerca. Creo que ya bastantes hemos pasado por esas etapas en donde realmente somos esclavos de la tecnología o la tecnología nos está ayudando. Como para estas situaciones, estas clases, la tecnología es maravillosa y yo creo que se ha ampliado su uso con la pandemia. Nos hemos dado cuenta que nos podemos conectar como estamos hoy desde muchos lados, desde muchos países, aprender de muchas personas, pero asimismo puede volverse esa compulsión en donde no paro de jugar vía internet, de apostar y de pronto pierdo mi casa, pierdo todo mi dinero por no parar ante esta compulsión de trading online, como se llama hoy en día. El control me lleva a la pérdida de control, por eso vamos a tomar la fuerza del trastorno, las soluciones intentadas, esta estructura del control, vamos a invertirla para que la persona pueda volver a tenerlo. ¿Cuáles son los comportamientos más comunes que vemos desde la terapia clínica o desde la psicología clínica como personas que no pueden renunciar a estos comportamientos? La tricotilomanía, que es la compulsión de arrancarse el pelo compulsivamente; la cleptomanía, que creo que la mayoría saben que es esta compulsión a robar, a entrar a supermercados. Yo especialmente he tenido dos personas en la consulta que han sufrido de la cleptomanía; las compras compulsivas online, o bueno, o presencial, o directamente o online; la pornografía, estos casos, si tuvimos más de 20, 30 en un estudio que hicimos con un colega con quien hemos escrito un libro sobre disfunciones sexuales desde la terapia estratégica en el hombre. Aquí la mayoría de los hombres que sufrían de disfunción sexual, bajo deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, compensaban a veces esta disfunción con el exceso consumo de material pornográfico hoy en día por internet. Es bastante común y es de los temas que más hemos tratado en el centro. Igualmente, arrancarse la piel, que pueden volverse actos más autolesivos; arrancarse los cueros, las uñas, como el ejemplo que acabé de poner; morderse la boca, morderse otras partes del cuerpo, cortarse. Todas estas conductas son conductas que parten, estas autolesivas, que parten de una conducta que puede estar incentivada por otra emoción que no es el placer, pero que a la larga se vuelven conductas sedativas a otras emociones. Entonces, digamos que este parrafito de arrancarse piel, cueros, uñas, lo dejo un poco aparte porque realmente el autolesionismo ya es como la cara de otra moneda. No necesariamente está relacionado con el placer, porque si vemos la conducta de arrancarse piel, cueros, uñas, cortarse, decimos, bueno, pero ¿qué placer me puede producir esto? Podemos decir que el autolesionismo es una práctica transgresiva que puede llegar a producir emociones muy, muy fuertes, emociones que no están relacionadas con el placer, sino más bien con sedar una emoción o un dolor. Hemos visto pacientes que terminan haciendo este tipo de actos cuando hay un trauma, cuando hay un dolor muy grande. Recuerdo un paciente que vino conmigo hace unos 14 años, era de los primeros pacientes que yo veía. Él venía porque tenía anorexia, un joven, muy, muy joven, él, 14, 13 años. Él vino ya con síntomas de anorexia, era hombre, también es de los pocos hombres que he visto con anorexia, mujeres, digamos que es el denominador común. Y este hombre tenía
de alguna forma una ausencia en la casa. Había un padre presente pero ausente, una madre que trabajaba bastante y este hombre tenía un gran dolor porque este padre eh, era bastante lejano, bastante frío con él. Él empieza a hacerse conductas autolesivas que yo solo descubro más adelante en las noches, además de abstenerse de la comida, para sedar este dolor que le generaba la distancia emocional que tenía su padre. Entonces, realmente aquí no hay un placer evidente, pero quise profundizarlo en esta sesión, en esta charla, ya que es una conducta que se vuelve compulsiva y que al comienzo puede ser, como en el caso de esta persona, para sedar un dolor familiar, para sedar un dolor relacional que repetido en el tiempo, como dice Labori, como les exponía al comienzo, en su repetición puede generar placer, pero inicialmente no es ese placer como de pronto de quien juega videojuegos o quien ve muchas series. Aquí el placer no es inmediato, sino se construye a la larga del tiempo. Es como tomarse el primer trago, el primer vaso de whisky, vino, ¿no? Rechazo lo que estoy tomando, no me gusta realmente ese sorbo de whisky, pero lo repito y lo repito, lo repito y de pronto soy la persona más amante del whisky. Algo así empieza a suceder con las autolesiones. Este tipo de conductas desencadenan sustancias neuroquímicas que la persona ya no puede dejar de hacer porque producen estos efectos sedativos. Aquí podemos decir que los actos autolesionistas también de autolesión producen dolor y placer muchas veces a la vez. Se vuelven adictivos porque es como consumir esta morfina que alivia el dolor emocional. Entonces terminan siendo prácticas físicas que después van a aliviar ese dolor emocional de aquello que estoy viviendo, como la separación de padres, abandono, trauma o una situación en donde siento un rechazo afectivo como sucedía con esta persona. Eh, Hay otras prácticas autolesivas que terminan generando o que inmediatamente generan el placer al consultante, al paciente, pero normalmente la secuencia es se da un dolor para que no duela tanto, se da un dolor emocional y después en la repetición el acto se vuelve tan compulsivo que no puedo dejar de hacerlo. Bien, no sé si hay preguntas, pero creo que vamos con las preguntas al final. Guarden su pregunta para tenerlas al final. Ok. Ahora tenemos aquellas conductas, yo digo que expandidas también por la pandemia. La pandemia nos llevó, o el virus, el COVID, nos ha llevado a encerrarnos, a hacer menos actividades al aire libre, ver menos personas en sitios sociales, en clubes, cuartos, cuestiones afuera de la casa y nos lleva más a encerrarnos y estar en nuestras casas, que ha generado muchos cambios que yo creo que han acelerado también todos estos usos del Internet. Ahora hay aplicaciones para todo lo que es llevar comida, llevar servicios en países que antes ni siquiera tenían este tipo de servicios, se crearon estos nuevos servicios de llevar comida a la casa. Sabemos que países como Europa, eh, el sur, el norte, sobre todo de Europa, este tipo de países no se usaba el domicilio, el llevar cosas, el pedir cosas, porque realmente pues no estaba dentro de ciertas culturas y realmente pues las personas que viven en ciudades de cierto nivel no necesitan, pues pueden ellos mismos hacerlo, a diferencia que al menos en mi país, en Colombia, en Latinoamérica, en Colombia, estamos tan acostumbrados a estos domicilios o a estos favores con motos, etcétera, porque realmente pues también es generar este servicio y este trabajo a otras personas que lo pueden hacer. Pero a lo que hoy es que no, esto nos llevó a encerrarnos más en el mundo tecnológico y todas estas dependencias se han disparado.
al cibersexo, que puede ser nuevamente con material pornográfico o realmente tener sexo a distancia con personas. La dependencia en las relaciones virtuales, aquella persona que está al otro lado del mundo y que puede entablar una relación sentimental, íntima, dependencia de los chats, las apuestas. Ahorita están muy, muy llevadas por los jóvenes. Los jóvenes entre 15 y 25 años están realmente expuestos a solicitudes continuas de apostar en la red, de meter ahí su tarjeta de crédito y poder generar esta ganancia si les va bien. Las dependencias de los videojuegos, digamos que estas ya existen desde hace varios años, pero pues se han incrementado porque las personas han perdido esos espacios lúdicos y se han centrado en el videojuego que pueden tener con un touch en su celular, en su tablet, en su smartphone, y ahorita los juegos están bastante diversificados y es mucho lo que el adolescente, sobre todo el adolescente, el joven, hasta los mismos adultos adquieren mediante estas actividades lúdicas. Entonces, digamos que estos son acciones que causan placer, que me divierten, pero que también llevadas al extremo y sobre todo lo que nos llega a consulta, producen bastantes dificultades familiares o de pareja. Entonces, esa persona que acude, por ejemplo, a apostar, puede decir en un inicio, yo lo hago porque en la casa entre más dinero, porque todos estemos bien, pero realmente cuando la persona ya no puede parar es cuando empiezan a verse afectada su vida relacional, su vida sexual, si tiene pareja, comer, ¿no? Ya no comen. Ahorita tenía un joven que también veía desde otro lado, se conectaba él desde otro país y él realmente me decía hace un mes y medio más o menos que él jugaba literalmente 12 horas al día videojuegos. Estaba absolutamente deprimido, el videojuego era un efecto de esta depresión que él tenía, absolutamente deprimido, 12 horas de videojuegos, ni siquiera tan joven, un hombre de 28 años, ya en etapa laboral, bastante deprimido porque lo había dejado su novia, porque no había perdido el trabajo con la pandemia y porque estaba en un país eh, con dificultades actuales. Entonces, digamos que su escape, y él mismo lo reconocía, era estos juegos en la red, estos videojuegos. Decía que para él era el escape perfecto, era la compulsión perfecta para no pensar en todo lo que estaba sucediendo en su vida. Cuando estas conductas pasamos por el uso, ¿no? Que es el primer nivel, llegamos al abuso y finalmente terminamos en la dependencia. Un uso todos lo hacemos. Aquí estamos porque hemos hecho uso de la tecnología, hacemos uso del celular, del WhatsApp, de muchas aplicaciones, hacemos uso de hoy en día de los bancos virtuales para hacer transferencias y un uso, digamos, que es funcional, sirve y no nos envuelve. Pero cuando pasamos al abuso, que ya se vuelve algo, una conducta inapropiada y excesiva, estamos a un paso de pasar a la dependencia, que es este abuso prolongado en donde pierdo el control. Entonces, digamos que este cuadrito nos sirve mucho para nuestros consultantes, para conocer sobre el tema, para medirnos también nosotros mismos, para medir a los familiares en qué momento estamos en un uso adecuado, en un abuso o en una dependencia. Entonces, el consumo en el uso es controlado y limitado. La persona sabe en qué momento lo hace y puede dejar de hacerlo. La percepción es cuando quiero lo hago. Entonces, a mí me gusta mediante el Internet bajar información. Me gusta bajar información sobre la naturaleza, sobre las montañas en Latinoamérica. Entonces, sobre las montañas en Perú, Machu Picchu, sobre las montañas en Canadá, por decir, ¿no? Por poner un ejemplo distinto esta vez. Cuando quiero lo hago, bajo información, recolecto información y estoy bien. Es una información que la percibo como adecuada, me gusta y no me sobrecarga, porque también hay tanta información que sobrecarga. También recuerdo una mujer esta vez que
como consultante teníamos y tenía esta compulsión irrefrenable de bajar información sobre terremotos, sobre temblores. Ella le tenía pavor a los terremotos, temblores, y ella bajaba información y leía y sabía que el último había sido el de tal país en tal año, y realmente era información que no le servía y que alimentaba más su obsesión, alimentaba más su fobia. Entonces, realmente descargar información en muchos pacientes que llegan con cuadros específicos puede volverse contraproducente. En el abuso es inapropiado y excesivo, es decir, ya sobrepasa un nivel que lleva a que la persona lo haga ilimitadamente y deje de lado otras actividades como familiares, lúdicas, de trabajo, dormir, comer. La persona lo usa, aunque cuando puede evitar, lo hace, ¿no? Hace uso de la actividad. Y la dependencia es el abuso prolongado, como esta persona que les decía, de 12 horas de videojuego, pérdida de control, yo no puedo parar, ¿no? También los videojuegos, así como les explicaba un poco, estos actos de autolesión generan también esta dopamina que se activa, hasta el mismo chat, cuando nos llega un mensaje, cuando damos un like, cuando aparece una foto en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todo esto que está ahora girando tanto, la persona siente esta adrenalina, esta incitación generada por sustancias como la dopamina, que por eso no puedo dejar de hacerlo. Entonces, entendamos cómo empieza a haber solo primero un acto, pero también luego hay una descarga neurofisiológica que no ayuda a que la persona pueda renunciar a su placer. Por ende, aquí en el último cuadro a mano derecha abajo, no logro renunciar a dejar de ver redes sociales. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento desde la terapia breve estratégica? Y lo decíamos en la premisa de esta conferencia, es si te lo concedes, puedes renunciar a ello. Aquí no lo escribí, quería escribirlo en esta ficha, en esta última parte de la presentación, pero como dice Oscar Wilde, que fue un grande eh, dominador y dominador por el placer, a él le gustaban los placeres extremos, como en su vida, se estudia en su vida que tenía una gran debilidad al placer humano. Él dice, y tenía esta premisa que es, si te lo concedes, puedes renunciar a ello; si no te lo concedes, será irrenunciable. Esta es la fuerza que vamos a tomar para hacer un tratamiento, obviamente con técnicas específicas, con técnicas estudiadas y que se aplican a cada caso, eh, pero que prácticamente tomamos la fuerza del trastorno prescribiéndolo. Entonces, vamos a un ejemplo que seguramente a todos nos llega o lo tenemos en la familia. ¿Qué hago con la persona que ve constantemente el celular? No lo puedo prohibir o ya se lo he prohibido, no ha funcionado, ya él trataba de dejarlo, finalmente lo prende y mira el celular por horas o se queda en el juego o en el chat. Ya estos intentos fallidos de solución no han bloqueado la conducta. Debo pasar a prescribir en forma determinada, en momentos y en espacios determinados la conducta para dosificarla. Entonces, si me llega esta persona que compulsivamente no puede parar de mirar el chat, puedo decirle, usted podrá hacerlo, pero lo va a hacer como yo le digo. Prescribo la misma conducta y le digo, usted a las 9 de la mañana, a las 12, 4 veces al día, a las 9, a las 12, a las 6 y a las 9, va a mirar su chat libremente, puede hacerlo, pero lo va a mirar por un tiempo determinado, por 15 minutos, por 20 minutos. Luego debe parar y debe posponer cualquier intento de la conducta a ese momento o a ese espacio dado. Obviamente se pensaría, bueno, pero lo estoy controlando, y al contrario lo estoy desdosificando, me estoy concediendo el momento, la acción en un momento determinado para poder renunciar a ello. Entonces, digamos que muchas del tratamiento
va a ser, y en primera fase, en primera sesión, vamos a prescribir la conducta de una manera determinada para que la persona se sienta el domador y no el domado, y para que la persona pueda dosificar este placer sin renunciar a él, pero concediéndoselo. A veces, como en los actos autolesivos, la persona se hace daño, tiene que ser muy delicada la prescripción de este tipo de conductas. Se puede hacer, se puede prescribir desde la terapia breve. Lo hacemos con ojo clínico, ¿no? De que la persona lo haga frente a un espejo, pero la idea es volver el placer una tortura, como dice esta premisa. Si puedo volverlo una tortura, podré renunciar a él. Si no puedo volver este placer una tortura, será irrenunciable. Si lo prohíbo, si le digo a la persona que no lo haga, que lo deje de lado, que se controle, al contrario, la persona va a querer más y como lo decía al comienzo, va a ser más transgresivo y a veces se vuelve más adictivo cuando más me lo prohíben, ¿no? Sobre todo en nuestras sociedades latinas, la prohibición, ¿no? Como se dice, genera el ladrón, genera la transgresión. Vamos a evitar ese tipo de soluciones cuando no han funcionado. Cuando funcionan y digo, bueno, hoy no veo televisión y no vi, pues excelente, no tienes que ir a psicología, no tienes que ir a donde una persona, a un profesional, porque realmente pudiste desde el control hacerlo. Pero ya estos cuadros complejos clínicos, desde el control es la solución que no funciona, reitero. A la persona le vamos a escribir estos rituales o esta compulsión, reitero, en horas y momentos específicos para la mayoría de casos. Hay algunos que tienen su excepción, obviamente esto lo enseñamos y lo explicamos y de paso los invito nuevamente a la formación que abriremos para nuestros 3 países, Perú, Colombia, Paraguay, en octubre, porque realmente se tienen que estudiar las estrategias para poder después saber en qué momento aplicarlas y siempre comprendiendo la originalidad de cada caso, a quién se la doy y en qué contexto la doy, pero son estrategias desde la terapia breve que podemos decir que han funcionado para un 80% de la población, que se protocolizan y que se pueden aplicar para las personas que compartan esa misma característica en los cuadros clínicos. Otra forma, desde el tratamiento de la terapia breve, es transformarlo en ordalía. Ordalía es ese comportamiento que se vuelve un poco enredado, que se vuelve también incómodo para que la persona deje de hacerlo. Por ejemplo, en estos chicos que durante la noche se orinan compulsivamente, que a veces es de carácter más emocional que porque hay algún problema renal, etcétera, se hace una ordalía con los chicos. Se les dice que a cada hora tienen que despertarse y ir y lavar las sábanas o lavar donde ensuciaron. Y que a cada hora, perdón, se le pide al padre que despierte al hijo y le haga lavar las sábanas. Se las cambia y se las hace lavar. Es el padre quien pone la alarma y esto se vuelve una ordalía o un ritual enredado de hacer, fastidioso, que primero va a ser un cambio en la emoción y después sí vamos a comprender qué es lo que pasa. Entonces, nuevamente, desde la emoción y desde estas técnicas que entran a trabajar con la emocionalidad de la persona, vamos a hacer que la persona pueda renunciar a este comportamiento repetitivo y que se vuelva realmente una tortura, ¿no? Vamos a transformar el placer en una tortura prescribiéndolo. Detrás de todas estas estrategias, porque desde la terapia breve estratégica nos remontamos a estas estratagemas chinas que vienen de Oriente, que han logrado ser premisas para alcanzar objetivos. Aquí vamos a tener la premisa de hacer subir el enemigo al desván y quitarle la escalera, es decir, lo invito a hacer más de lo mismo. Entonces te digo, perfecto, tú puedes seguir viendo tus series o tú puedes seguir arrancándote el pelo inclusive, pero a la persona que tiene tricotilomanía, quien se arranca compulsivamente el cabello, el pelo, lo vas a hacer de una determinada forma. Lo vas a hacer como yo te pido, de la coronilla a la base del cuero cabelludo y en cierta forma. Entonces le prescribo también una forma ritualizada. Primero debo saber cómo lo hace, a qué horas lo hace, con qué frecuencia lo hace, pero le puedo prescribir una especie de ritual para poder hacerlo a horas determinadas y a esto le puedo implicar que lo hago frente al espejo.
Obviamente son ejemplos sueltos que no me quiero extender en el tratamiento porque siempre hay que mirar con quién hablamos, hacer las preguntas estratégicas. Hablamos de un diálogo estratégico en la primera sesión para entender qué tipo de protocolo y estrategias vamos a emplear con cada consultante de pareja o familia y no generalizarlas a cualquier caso, porque la terapia breve estratégica puede parecer un modelo de muchas estrategias que se agrupan, pero realmente hay que tener en cuenta la relación terapéutica, a quién me dirijo, ¿no? La comunicación y obviamente qué estrategia o indicación voy a dar. Dejo aquí para las preguntas y bueno, gracias por estos minutos. Gracias, María Andrea. Vamos a abrir, sí, justamente un pequeño espacio para las personas que quieran preguntar. Pueden colocar su pregunta en el chat o también pueden alzar la mano para darle pase a que puedan preguntar. Mientras tanto, acá hay algunas preguntas. Vamos a ver. Acá hay una persona, eh, María Marilú Mávila, nos dice, ¿cómo abordamos en adolescentes el hecho de tener miedo a enfermarse del estómago, fobia, vomitar, y sin darse cuenta se jalan las uñas? En viajes de altura le dio soroche y ya no quiere viajar. Esto es, creo, una situación especial. ¿Cuál es el comentario, María Andrea, sobre esta consulta? Claro, aquí Mariluz veo más como un comportamiento ansioso. Bien, hay que indagar bien cómo se comporta este pequeño, cuáles son sus soluciones intentadas cuando le da este miedo a vomitar, cuando hace estos viajes. También hay una conducta, como dices tú, después compulsiva, pero realmente lo veo más como un cuadro basado en el miedo, en la ansiedad, que hablábamos en la sesión pasada de estas compulsiones basadas en el miedo, que un cuadro que corresponda a una obsesión compulsión basada en el placer. Entonces, digamos que creo que nos podríamos ir más por un cuadro de ansiedad y de fobia que de placer al cual no se puede renunciar. María Ann nos pregunta, ¿se puede sufrir de varios tipos de TOC a la vez? Buena pregunta. Los he visto por separado. Quien es obsesivo compulsivo y tiene una base más de placer o miedo a infectarse, esta perfección de siempre estar limpiando, digamos que son cuadros muy distintos a quien se deja llevar por el placer y llega al descontrol, a la dependencia o a estos actos compulsivos que hablamos hoy, pero puede pasar, como siempre los humanos somos tan originales y tan distintos del uno del otro que podría pasar, pero normalmente son dos cuadros. El obsesivo compulsivo basado en el miedo es una persona muy seria, al contrario, no se concede placeres, no se concede actividades, es difícil botarlo al mundo del gusto, de tomarse cuidado de sí mismo, porque siempre está un poco su atención en las cosas y en aquello que debe ser. Por el contrario, el dependiente a la red, a los juegos, al casino, es una persona un poco más, como lo decía en alguna de las diapositivas, un buscador de sensaciones. Entonces, normalmente son perfiles bastante contrarios, pero podría pasar, podría, siempre yo dejo lugar a la duda. Carmen nos pregunta, ¿cómo actuar frente a TOC de pensamientos agresivos hacia un ser querido? Hacia un ser querido, es decir, la agresión, si te entiendo bien, hacia un ser querido. Si Sí, es esa por es la ahí, pregunta. si es por ahí, yo siento que no, estas no son conductas autolesivas, autoagresivas, sino pues dirigidas a otro. Veo que puede haber un componente más de rabia o rebelión, ¿no? Cuando hay violencia hacia el otro, creo que ya hay que analizarlo más desde el modelo de familia que tenemos al frente, desde las soluciones intentadas familiares, qué está pasando en familia, analizar un poco más cómo las relaciones de la diada, de la familia en general, si no es solo pareja, para poder dar una indicación, pero creo que aquí, digamos que en los obsesivos compulsivos basados en el placer o en el miedo, yo hablo mucho del tratamiento de una persona que en su percepción individual lo está viviendo, ¿no?
a veces no se relaciona mucho con el entorno. Aquí parecería ya algo que abarca a la familia, abarca al otro, o de pronto hay una reacción, hay una contrarreacción, una percepción también del otro, pero aquí veo más como esa persona que quiere violentar al otro y sería otro tipo de tratamiento. Sí, Najir nos dice, ¿las personas suelen recaer o surge a lo largo del tiempo algún otro toque? Es buena, es una pregunta muy reiterativa que nos hacen desde la terapia breve, en donde se piensa que a veces la terapia breve cura el síntoma, pero no se sana del todo la persona. Al contrario, digamos que por eso, desde el modelo de la terapia breve estratégica que estamos impartiendo en nuestros países y que es del profesor Giorgio Nardone de Italia, él crea una fase de consolidación. La terapia breve en sus inicios en el modelo de Palo Alto, en California, en el Mental Research Institute, tenía solo tres fases la terapia en su tratamiento. Primera fase, definición del problema, de los objetivos, luego venía el desbloqueo y luego ya estaba el seguimiento. El profesor Nardone, quien trabaja y quien tiene el Centro de Terapia Estratégica en Arezzo, Italia, crea esta tercera fase de consolidación de cambios. Entonces tenemos la definición del problema que se hace en una primera fase, las primeras indicaciones, el desbloqueo del síntoma, luego viene esa consolidación del cambio del entorno familiar, porque pasar de un dependiente que hay en casa, un obsesivo compulsivo que se cura, también genera a veces un cambio en su relación consigo, con el mundo y con los otros, que hay que consolidarse o si no pueden resultar, como dices tú, estas recaídas. Entonces, este nuevo modelo evoluciona, pues nuevo, pero ya con sus años de comprobación empírica, desde el año 87 nacen todos estos protocolos, ya digamos que la recaída es mucho más esporádica por esta consolidación que se está haciendo de los efectos y de los síntomas en estos tipos de pacientes. Sí, Javier nos deja dos consultas. ¿Cómo tiene que ser la relación y la comunicación para tratar estos casos de compulsiones basadas en el placer? ¿La dependencia a sustancias se trata como compulsión al placer? Bien, en la primera pregunta, la relación y la comunicación. En la relación con el obsesivo compulsivo basado en el miedo tiene que ser muy directiva, una relación en donde eres más directivo eh, y de alguna forma estructurado como en la forma de la comunicación con este paciente, ¿no? Entonces una relación y una comunicación más directiva y no tiene que ser necesariamente una relación terapéutica tan cercana. En el obsesivo compulsivo que lleva a cabo estas compulsiones basadas en el placer, dependencias, etcétera, se puede asumir una posición más ambivalente en donde dudo, ¿no? Meto esta duda de que me va a seguir, pero al mismo tiempo soy cercana y con una cierta distancia de reto para el paciente. Entonces genero más una relación ambivalente que también desde la terapia breve estratégica no solo hablamos de estrategias, sino de cómo es estratégicamente distinto con cada paciente. Y me gusta mucho esta pregunta porque se ve que es alguien que ya sabe del modelo, en donde no solo cuenta la relación, en donde no solo cuenta la técnica, sino la relación y la comunicación. Y para adicciones, realmente el tratamiento es distinto, poco lo abarcamos la adicción a sustancias como tal. Hay ciertos autores y algunas premisas que les di hoy son de los autores Claudette Portelli y Matteo Papantuono, que tienen un libro que se llama Las nuevas dependencias y ellos son de los pocos profesores del modelo que hablan de las sustancias como tal, de las sustancias como el alcohol, las drogas. Yo me remonto más también a este tipo de dependencias y actos compulsivos como los que hemos hablado el día de hoy. El tratamiento sería distinto. Sí. Las dos últimas preguntas, Isabel nos dice, una persona que se lava 30 veces al día las manos y bueno, ya tiene su piel súper delgada y le sale sangre, pero de igual manera se sigue lavando a pesar del dolor que se ocasiona. ¿Qué nos podrías decir de este caso, María Andrea?
Este es un caso que entra mucho con este tipo de problemática. Si te entiendo bien, esa persona que se lava compulsivamente las manos hasta raspárselas, hasta tener heridas, vemos que seguramente es un obsesivo compulsivo de base miedo, no creo que haya aquí de base placer. Y bueno, hoy en día lavarse las manos excesivamente ya no es disfuncional porque hay un virus que nos marca y nos cambia la vida si salimos, si vamos al supermercado, creo que nos estamos lavando las manos muchas veces más que antes de todo lo que hemos vivido a través de esto, pero realmente aquí no me gusta votarlo así, hay que mirar siempre el contexto y a qué tipo de paciente me dirijo, pero hay que prescribir la conducta. Hay que prescribir y decirle, te la puedes lavar X veces al día, pero si te las lavas más de un número de veces, tendrás que lavar tantas veces para volver el ritual una tortura. Sin embargo, hay que mirar cuántas veces se la lava a esta persona, cada cuánto, analizar frecuencia, si le genera dolor, si le genera más gusto y asimismo pues poder trabajar con él, pero este es un caso que de alguna forma entra en este tipo de trastornos. Bueno, hay muchas preguntas, pero vámonos con la última. En algunos casos, dice Valeria, si el paciente no tiene un sistema de apoyo, se le dificultará más la terapia. En ese caso, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer por el paciente con el fin de que funcione el tratamiento? Una pregunta porque, como dice la colega o el colega, realmente las obsesiones compulsiones basadas en el placer normalmente no es la persona quien consulta, normalmente puede pasar, ¿no? Yo decir, creo que me siento absolutamente dominado por la conducta de ver información en internet o de hacer apuestas o de cualquier, de tantas de las compulsiones que hablamos hoy, porque también son inimaginables, pueden llegar conductas que no hemos tocado o cuestiones de la web que no sabemos ni siquiera nosotros, pero que las personas están accediendo a. Y pues si estoy llevado por el placer, por el gusto de hacerlo, pues es difícil que yo diga voy a dejar de hacerlo. Entonces, en este caso, la familia o la pareja es la que trae al paciente a sesión y aquí normalmente los pacientes llegan obligados, como en la pregunta de la otra colega o de la otra persona, en donde preguntaba sobre este chico o el adolescente que lleva a sesión, que es traído a sesión por los padres y que realmente no quiere dejar de hacer sus videojuegos al día o de consumir cigarrillo, pues realmente la resistencia va a ser mejor. Pero desde la terapia breve estratégica realmente sí vamos a tener estas herramientas para a través de los padres o a través del entorno llevar a que el hijo o a que la persona, porque no necesariamente tiene que ser un hijo, a que la persona pueda desmontar la conducta. Por ejemplo, esa persona que gasta dinero y que no va ni siquiera a sesión, se le dan indicaciones a la familia en donde, por ejemplo, deje de insistir sobre que la persona deje de hacerlo o que le esconda las tarjetas de crédito o el dinero, que al contrario se le permita para crear un contexto en donde permitiéndosele pueda renunciar. Pero aquí tenemos que tener la fuerza, más que la red de apoyo, le respondo a esta última persona, más que la red de apoyo es de la familia de las personas con quien convive, si es el paciente que viene traído por la familia o si realmente ni siquiera viene, sino que tenemos a los que conviven con él o con ella en sesión. Gracias, María Andrea. Me están pidiendo información sobre este programa, este taller que vas a dictar, que mencionaste. No sé si de repente nos puedes comentar un poquito de esto para que los participantes puedan estar atentos a este programa que vas a dictar. Claro que sí, los invito especialmente. Es una formación que vamos a abrir por segunda vez en Perú y en Colombia, esta vez todo virtual, visto las circunstancias actuales. Empezamos el 22 de octubre. Es una formación virtual de docentes extranjeros, italianos en su mayoría, ya que este modelo viene de Italia, es de docentes formados y que son actuales docentes en distintos países. La formación ya está en México, está en Chile, está en varios países de Europa
y la vamos a abrir este año. Iniciamos el 22 de octubre en Perú, Colombia y Paraguay. Estamos convocando personas de los tres países para lograr iniciarla. Durará hasta enero del 2023. Normalmente serán viernes y sábados consecutivos cada 1 o 2 meses. Son 112 horas, es una alta formación que eh, abarcará muchos de estos protocolos, hipocondría. Ahorita me preguntaban de este chico que parece más hipocondríaco. Vamos a abarcar las fobias, la hipocondría, los obsesivos compulsivos, desórdenes de alimentación, temas de pareja, temas de depresión. Son 7 módulos, sí, son 7 módulos y vamos a estar en estos tres países. Pueden escribirme a mí o a la persona en Perú, para quienes son de Perú, a Ricardo de Perú y bueno, creo que pueden pedir a la universidad nuestros datos para contarles más de la formación. Es muy completa y son docentes realmente preparados. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a la doctora María Andrea Hernández, que aceptó muy gustosa la invitación para participar de esta cátedra Giorgio Nardone, ya en su segunda presentación sobre estos temas de trastornos obsesivos compulsivos.